Bienvenida a Románticas Club 2.0, un podcast para las enamoradas de las novelas románticas, los príncipes azules y las ranas sexys. Si te gusta hablar de libros, series, amor, sexo y pasión, lo que importa en la vida, estás en el lugar adecuado. Aquí descubrirás recomendaciones literarias, las últimas novedades del género romántico y un espacio donde la escritura y la autopublicación son protagonistas. ¿Te apuntas? Síguenos para no perderte nada. Bienvenida a esta entrevista que vamos a hacer a la gran Jess GR sobre sus novelas de Dark Romance. Ya ha sido mi primera incursión en este género y me ha encantado, sobre todo la serie de Zarco, que ya hablaremos largo y tendido sobre esta serie. Pero antes, como es habitual en el podcast, vamos a hablar sobre lo que hemos visto esta semana y lo que hemos leído. Empiezo yo, Mónica, si te parece bien. Esta semana estoy con el reto lector de Románticas Club 2.0. Hemos añadido un 3.0 porque en este grupo de Telegram está nuestra amiga escritora Sandra Rey, que nos acompaña. Entonces, en este reto lector de Románticas Club 3.0, como decía, vamos a hablar del reto lector de otoño y una de las premisas son novelas con hojas secas en su portada. Pues yo he escogido a lo que es el libro de Diana de Brea, Tu lugar, tú, mi lugar favorito, ¿vale? Que es el segundo de otoño en Escocia. Por lo tanto, os voy a dar, si seguís el reto lector, un 2 por 1 porque también hay novelas que en la portada aparezca la palabra otoño. Pues podéis leer estos dos de Diana de Brea. Yo estoy con Tú, mi lugar favorito, y me está gustando bastante. Y de series, estoy viendo un K-drama, estoy finalizándolo, me ha encantado, está en Prime Video y se llama Una esposa conocida. Si te lees la sinopsis del K-drama, pues realmente no te llama la atención porque dice la fatídica historia de amor de un hombre casado que regresa al pasado para casarse con su primer amor. Pero no es exactamente así. Es un travel time, efectivamente, él vuelve al pasado, pero te sorprenderá porque hay mucho volver al pasado, volver al futuro, a ver qué ha cambiado y realmente te voy a avanzar que te va a gustar muchísimo porque va de amor y verá cómo reconquistar a esa esposa conocida. No voy a adelantar nada más y si la ves y le das una oportunidad ya me contarás. Pues nada, seguimos. ¿Cómo te ha ido la semana, Mónica? ¿Qué tal estás y qué has visto y qué has leído? Hola Ivette, pues muy bien, una semana bastante complicada laboralmente hablando, pero bueno, ahora vamos a por nuestro episodio del podcast. En este caso yo he estado viendo una serie, llevo una temporadita viendo Prison Break. A ver, es una serie que, bueno, es del 2005, la primera temporada, hace ya bastante tiempo, pero tenía muchas ganas de verla, no sé, siempre se ha ido quedando ahí en el cajón hasta que me he puesto. Pues bueno, es súper adictiva. De verdad, no sé si la has visto, pero es muy adictiva. Yo te puedo decir que casi que solo en un mes me he visto las 4 temporadas y ahora estoy viendo la quinta. Te cuento por si no la has visto o para también nuestros oyentes. Es una serie donde el hermano del protagonista, Michael Scofield, o el hermano, en este caso Lincoln Burrows, es encerrado en una prisión, en un principio por un asesinato que no ha cometido, y el hermano entra a la prisión para sacarlo, ¿vale? A partir de ahí se montan mil líos, pero verdaderamente a mí me ha gustado, digo, para mí ha sido adictiva, me la he fulminado. Y en cuestión de libros, yo en septiembre empecé a leer, bueno, empecé y acabé y leí Tu sangre es mía de Rachel R.P. y me quedé enganchadísima, pero tenía otros libros que debía leer y pensé, deja esta serie de 4 y ya la leerás. Pero es que no podía, no. O sea, han entrado otros libros, pero al final ahora he acabado. Bueno, acabé el segundo, Tu sangre me llama, y estoy a punto de finalizar Tu sangre me tienta. Me queda Tu sangre me mata, que supongo que será el siguiente y los leeré ya todos seguidos. Es un romance de vampiros en un mundo distópico. Sabéis que a mí todo el tema fantasía me gusta, el tema de vampiros también. Además, los hermanos Bain son wow, de verdad. También tienes ganas de saber cómo continúa, porque son 4 hermanos, cada uno tiene su historia por separado,
pero en todos ellos hay como un enlace común, una historia, ¿no? Que tienes ganas de saber qué sucede, qué pasa ahí con la Sirpa Siri y qué pasa con todo ese mundo y con toda esa profecía que se cuenta en la novela. Bueno, en la serie en este caso. Y ya está. Pues nada más. Ahora os dejamos con el episodio de hoy, que espero que os guste un montón. Bienvenida, Jess, es un placer contar contigo en este episodio de la tercera temporada del podcast. ¿Cómo estás? Pues bien, cansadilla después del evento de este fin de semana pasado, pero muy bien. Perfecto, ya te hemos presentado brevemente antes, aún así nos gustaría que nos contaras algo más de ti, que nos dijeras una pregunta que le hacemos a todas nuestras invitadas: ¿cómo es el mundo interior de Jess GR? Un caos. es un total caos. Yo intento sobrevivir todos los días. Lo intento, ¿eh? La verdad es que ahora mismo pues a tope de trabajo y intentando un poquito organizarme con todos los pendientes que tengo, pero eso, la verdad es que trabajando y trabajando más, no hago mucho más que eso. Perfecto. Pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que te llevó a convertirte en escritora? Y en este caso, ¿por qué del género romántico? El aburrimiento, sinceramente. Soy clara. Fue totalmente el aburrimiento. A ver, yo siempre me ha gustado leer, me encantan. Y tenía estos pajaritos en la cabeza, ¿no? Estas historias en la cabeza. Pero sí que vivía en un... Bueno, mi trabajo me permitía tener libre 4 meses al año. El resto de los meses estaba hasta arriba de trabajo, pero tenía 4 meses al año libre. Entonces vivía en un pueblecito de mar, de Galicia, temporales todos los días, en invierno. Entonces, ¿qué hacías? Te aburrías mucho. No podías salir, no podías hacer nada. Y entonces un día se me ocurrió escribir un libro. ¿Por qué? No lo sé, se me dio por ahí. Y cuando lo terminé dije, pues esto me gusta, y a partir de ahí no he parado. ¿Qué año fue más o menos que empezaste? Publiqué mi primer libro, ese libro, en el 2018 creo que fue. ¿Y cuál es ese primer libro que escribiste y cuál fue tu proceso de escritura? Lo que trae la marea. Mi proceso de escritura fue abrir el móvil, abrir el Word del móvil y ponerme a escribir, no hay más. No hay más, sacarlo todo, sacar la historia que tenía en la cabeza, y cuando lo terminé dije, pues no está tan mal del todo, ¿no? Después con unos mimitos, con nada, ajustitos, claro, porque era mi primer libro. Y pues al final pues salió una cosa bastante decente en su momento. Ahora mismo, yo creo que ahora le daría 50.000 vueltas, ¿no? Porque la pluma siempre va aprendiendo según los libros que vas escribiendo. Pero sí que en ese momento pues dije, pues está bastante bien. Y me dio por publicarlo. Y salió bien. No sé por qué, pero salió bien. ¿Y cómo ha cambiado tu proceso de escritura de ese momento a ahora? Mucho. No sé, yo creo que con el tiempo vas aprendiendo a quitar cosas, poner cosas. Antes era tenía muchísima más narración y menos diálogo. Antes, especificada cada pequeña cosa, tenía muchísimas explicaciones de todo en cada narración, en cada libro, en cada escena. Y ahora pues he cortado paja, como yo digo muchas veces, ¿no? Todo lo que no es imprescindible para el libro lo quito, porque me aburre. Entonces lo quito. Ya no lo pongo. Muy bien. ¿Te consideras en este caso brújula o haces tus esquemas y eres un poquito de mapa, el típico brújula mapa? Yo soy una mezcla de ambas, una mezcla rara, un híbrido ahí. Hay libros en los que empiezo con una escaleta perfecta, que después voy modificando, sí, pero sigo muy bien la escaleta, que después tengo que modificar cositas, pues voy cambiándolas, no pasa nada. Y sí que hay algunos que llego a la mitad del libro con la escaleta y después por donde salga, y hay otros que por ejemplo, ya ni empiezo. Ya tengo tan clara la historia en mi cabeza y sé cómo va a ir, que ya ni siquiera necesito la escaleta, pero es eso. Soy un híbrido, voy cambiando de libro a otro. Depende de lo que me pida el libro. Bueno, curioso. Está bien. ¿Cuál crees que, de tus novelas, cuál crees que ha gustado más a tu comunidad de lectores? Pues mira, yo creo que esta última serie que estoy escribiendo es la que mejor está yendo, ¿no? Que ojo, a mí antes no me iba mal. Yo me considero una afortunada, siempre lo he dicho, porque puedo vivir de lo que escribo, ¿no? Pero, y hasta ahora no me iba mal, pero sí que hay un antes y un después de esta última serie que estoy publicando. Se nota mucho la diferencia, y la gente le está gustando más. No sé si es que le esté gustando más o es que se está cureciendo más.
Porque hay libros que incluso a mí me gustan más que he escrito anteriormente, ¿no? Que me gustan más, pero sí que estos, al estar conociéndolo más y se está leyendo más, entonces sí que noto un feedback más positivo. Más, Entonces, por lo menos. Más feedback. ¿cuál de tus novelas a cuál le tienes más cariño? ¿A esta última serie? ¿O de las anteriores a cuál de todas ellas le tienes más cariño? Yo creo que... Mira, Descifrando a Cox. Es una novela que fue con esa novela que yo dije, puedo dedicarme a esto. Yo creo que fue ese punto de inflexión en mi vida. Decir, mira, yo puedo dejar mi trabajo, el trabajo que tenía antes, y puedo dedicarme a esto. A partir de ese momento yo creo que hubo un antes y un después, ¿no? Entonces sí que le tengo más cariño a esa novela por eso. ¿Y cómo Yo sigo preguntando, perdón, me salgo un poquillo del guión y Beth, disculpa. ¿Cuántas llevabas publicadas antes de Descubriendo a Cox y después, más o menos, aprox? Vale, tenía... Espera, ahora mismo no me preguntes cuántas novelas tengo publicadas porque no me acuerdo. Siempre lo voy a buscar a Amazon porque no me acuerdo. Sé que son más de 30, pero nunca me acuerdo el número exacto. Pues mira, Lo que trae la marea, La trampa de Erin, esos 3... ¿Era mi quinto libro? Quinto libro creo que era. Descifrando a Cox fue mi quinto libro, sí. Y ya nos has dicho que te dedicas a ello plenamente, pero también como escritora tú publicada tienes otros trabajos como redes, empaquetar todo. Lo más difícil. Sí, lo más difícil. Lo más difícil, sí. ¿Y cómo organizas ese tiempo entre escribir redes y todo esto para ser tan prolífica? Porque tú escribes muy rápido y muy a menudo. No me organizo. Es un caos. Desde un principio hice un spoiler, mi vida es un caos. Sí que intento sacar horas al día, ¿no? Yo normalmente escribo de noche. Ahora mismo llevo, creo que bueno, ya lo comenté. Bueno, lo comenté, pero no aquí. Llevo un mes sin teclear, sin escribir nada, desde que terminé Oscar. Y estoy deseando ponerme a ello, pero bueno, eso, redes, tener que enviar la preventa de Oscar en papel, cosas así, pues al final voy posponiéndolo todo un poquito hasta que pueda decir, pues mira, ahora mismo no tengo nada, tengo todo programado, tengo todo lo que tengo que poner en redes de próximas semanas, está todo programado, está todo listo. ¿Qué tengo que hacer? Comentar mensajes directos, publicaciones o lo que sea, pero es que eso saco un ratillo al día y ya está. Y a partir de una vez me organizo, pues puedo ponerme a escribir y del tirón. Y yo escribo por la noche, entonces, pues eso, ponerme a las 10, 11 de la noche y parar a las 6 de la mañana, 15 días del tirón, 3 semanas, lo que me haga falta, un mes, y terminar el libro. ¿Cuándo duermes? ¿Durante el día? Durante el día. Sí, yo soy noctámbula total. Yo duermo durante el día. Si no tengo que salir o hacer algo por la mañana, pues duermo por la mañana y si no, por la tarde. A ver, porque yo escribo de noche también, yo a las 10, 10 y media, 11, que es cuando ya... Pero claro, claro, también es verdad que yo luego tengo un trabajo nutricional y yo tengo que ir, ¿no? Claro. Y ya hasta el día que estoy más es la 1:30, tal, y ya el día que me voy a la 1:30 ya la hemos fastidiado porque claro, luego cuando suena el despertador a las 7, pero claro, es que es, bueno, claro, has escrito toda la noche y luego claro, pues duermes. Es mi rutina, ¿no? Yo una vez cojo rutina que me cuesta, al principio me cuesta, ojo, yo cuando dejo de escribir así, aunque sea solo un fin de semana, al principio me cuesta coger esa rutina. El cuerpo te dice vete a dormir, ¿no? pero después, una vez te acostumbras, yo cojo mi rutina de todos los días. Eso de que si me tengo que despertar a las 9 de la noche, yo me despierto a las 9 de la noche, si he dormido por la tarde, me hago mi café como si estuviese desayunando y me pongo a trabajar. Y es eso, voy haciendo pausas y tal, pero normalmente es eso. Escribo unos 2-3 capítulos diarios y así pues vas avanzando muy rápido. Sí. 2-3 capítulos diarios son muchas palabras. Sí, alrededor de 5.000, 6.000 palabras diarias, pues las hago. Hay días que te puedo hacer 10.000, hay otras que te hago 3.500, pero depende del día, depende cómo esté, depende cómo ande mi cabeza. Pero normalmente ando alrededor de las 5.000 palabras. Diarias no, bueno, por la noche, nocturnas. Nocturnas, palabras nocturnas. Por eso salen los libros tan oscuros. Será. Vale, de tus personajes, ¿hay alguno que se haya quedado contigo de manera especial? ¿O hay alguno que creas que es un poco como tú o que sea más tú? No, yo creo que, a ver, en muchos personajes les suelo poner ese humor sarcástico que es mío, que de ahí es de lo único sitio que puedo sacarlo.
pero lo pongo a muchos de los personajes. Después, un personaje que se haya quedado conmigo tal. No, yo lo veo... A ver, yo mientras estoy con ese libro, para mí no hay otra cosa en mi cabeza que ese libro. Estoy constantemente pensando en ello. Es algo, ya te digo, yo si tuviese que escribir un libro en un año, yo me volvería loca, porque estaría completo. Ese año no pensaría en otra cosa que no sea el libro. Entonces, por eso a veces necesito hacer estas pausas también para liberar mi mente y decir, no voy a pensar en nada, de ninguna historia nueva, está terminada. Ahora, antes de empezar la siguiente, pues ya pensaremos otra vez en ello. Pero sí que en el momento en que estoy escribiendo un libro, esos personajes son mis favoritos. Y no me preguntes por qué, pero esos personajes son mis favoritos porque viven en mi cabeza. Entonces, me pasa con todos los libros. No tengo ninguno así. Ahora mismo, si me preguntas, pues le tengo un especial cariño a Alex, del libro de Alex, pero porque es muy mamarracho y porque es muy de mi estilo. Pero sí que yo sé que cuando termine esta serie y me ponga con otro libro, tendré otro favorito. Normal. Ahora le toca a Oscar, ¿no? Sí, pero aún así de esta serie sigue siendo Alex. Sí, Oscar ya salió. Sigue siendo Alex. Sí, pero eso es por su personalidad, ¿no? Por su forma de ser, por la forma de ser en la que lo he hecho, que para mí ahora mismo es mi favorito. Pero es eso. Hasta que aparezca otro que lo destrone, ¿no? Tampoco me ofendo por eso. Y ellos tampoco, así que... Claro. Ya nos has dicho que tu punto de inflexión en tu carrera literaria fue Descifrando a Cox. Entonces, ¿nos podrías hablar un poquito más sobre este libro? ¿De qué va exactamente? Descifrando a Cox. Descifrando a Cox, mira, a mí me gustaba mucho. En ese momento estaba de moda, ¿no? Se leía muchísimo novelas como bueno, Mi hombre de Yoriel en Malpas, o más tirando a la erótica, más el típico de millonarios de oficina, de tal. Y yo quería escribir un libro así. ¿Qué pasa? Que en la mayoría de esos libros las protagonistas femeninas suelen ser bastante sumisas, ¿no? No me estoy hablando de nada... No estoy hablando en ningún ámbito, sino en general, pues sumisas muy complacientes. Y yo quería un libro en el que... Quería escribir un libro en el que ella tuviese tanto o más carácter que él. Y que no dependiera... No fuera el típico libro del millonario y la empleada. No, que estuvieran a un mismo nivel. Entonces se me ocurrió la idea de Descifrando a Cox, en la que son dos empresas rivales. Él tiene una empresa de tecnología y ella es una especie de... Ella es ingeniera, pero es una especie de inventora. Ella inventa todo cachivache que hay que pueda existir, todo lo que tenga que ver con tecnología. Y entonces el libro se trata en que él intenta, por todos los medios, que ella trabaje para su empresa, porque trabaja para la empresa rival. Y de ahí se desarrolla, ¿no?, esta historia. Y sí que tiene un poquito más eso es más erótica, más ese punto picante del típico millonario CEO, pero después la chica no es tan sumisa, sino que tiene muchísimo carácter. A ver, yo voy a saltarme también un poquito el guión porque te lo iba a comentar en la siguiente pregunta, pero bueno, ahora que has hecho referencia a las protagonistas, de verdad, tu novela con la serie Clan Z ha sido mi primera incursión en el dark romance, ¿vale? O en estas novelas más oscuras. Te leíste el primero, ¿verdad? Fui por Lagos, me leí Zarco y ahora voy por esos son más suavecitos, ojo, ¿eh? Esos son los más suavecitos. Me voy entrenando poco a poco. No, sí, a ver, la intención es esa, ¿no? La serie va subiendo el nivel de oscuridad. Mi intención es esa. Claro, yo que puedas leértelo, ir por niveles, decir, si llegas a un momento en que no puedes con él, déjalo, no pasa nada. Pero yo tenía la idea preconcebida de que en estas novelas la protagonista era bastante sumisa, y entonces no me atrevía a dar el paso y no me gustan. Y cuando has dicho que tus protagonistas pues están a la par con el protagonista masculino, digo, es que en Clan Z, en lo que es Zarco, así es. Y lo que me ha encantado de Zarco es precisamente ella, Bailey, ¿no? Que siendo militar y que sabe hasta más que él, no voy a hacer spoilers, pero... Se roba el protagonismo, me lo han dicho. Pero... Si yo escribiéndolo me di cuenta que llegó un momento y dije, este libro no tenía que llamarse Zarco, tenía que llamarse Bailey, pero porque ella se roba el protagonismo de la historia. Pero eso no es algo planeado, al final sale así, ¿no? Haces una protagonista, para bien o para mal, tú haces una protagonista con bastante carácter y al final tiende a robarse el protagonismo a quien debería tener el protagonismo, que es él. Claro, por eso me gustan mucho tus novelas, que en ese sentido, ¿no? Porque la protagonista es más fuerte o incluso igual que el protagonista masculino,
y no es aquella sumisión que me pone de los nervios, de verdad. Cuando veo alguna novela de este estilo no puedo con ella. Vale, yo sigo saltándomelo, el tema de los géneros, ¿por qué género empezaste y hacia dónde ha ido llevándonos hacia la mafia? Yo empecé, a ver, yo tengo novelas de casi todos los géneros, ¿eh? Yo, he tocado un poquito de todo. Es más, me gusta ir cambiando, porque es que si no me aburro. Yo me aburro con mucha facilidad, entonces tengo que ir cambiando. Es la serie más larga que he terminado, así, que aún no he terminado, pero que he escrito. Que estoy escribiendo, es la del Clan Z, porque necesito ir cambiando de un subgénero a otro, ¿no? Dentro del romance a un subgénero a otro. Y yo empecé con una novela. Sí, tiene algunas escenas de spicy o tal, pero es que es más que nada romántica contemporánea lo que trae La Marea. Y después, a partir de ahí, he tocado una que tiene más acción, no es mafia, pero sí que tiene más acción. Después, ¿qué más? Vaqueros, sport romance, más de erótica. Sí, le he tocado un poquito todo. Tengo uno con fantasía paranormal, tengo otro más fantasía. He tocado un poquito el género y sí que me gusta mucho la mafia y hasta ese momento había hecho unos pinitos pequeñitos, había escrito Muñeca Rusa, que es de Mafia Rosa, y Princesa de Polvo y Sangre, que es de planes de narcotráficos gallegos y tal, me pilla aquí al lado. Entonces sí que conocía la historia. Entonces sí que había tocado un poquito, pero no me había metido de lleno en la mafia y me dio por ahí. Me apeteció. Estaba escribiendo otro libro y cuando me llegó la idea yo dije, no, paro todo. He abandonado 2 libros. Desde que empecé a escribir y a publicar he abandonado solo 2 libros. Y uno de ellos fue el que estaba escribiendo antes de escribir Zarco, porque la idea me voló la cabeza. Interesante. Vale, os has tocado un poquito de todo y llegamos a la mafia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que te atrae de este subgénero y cómo logras equilibrar lo que es la acción con el romance? ¿Qué es lo que me atrae? Yo soy muy de mamarracheo. A ver, a mí me gusta donde esté un buen mamarracho, un personaje, especialmente los personajes masculinos, que sí que están muy mal en la vida real, pero en la literatura, de esos personajes posesivos, con carácter, al final pues atraen, ¿no? Y sí que últimamente me está dando muchísimo por leer ese género. Y yo creo que también somos lo que consumimos, ¿no? Escribimos sobre lo que consumimos. Y me está dando mucho por leer ese género y me estaba obsesionando con ese género y al final dije, yo voy a tener que hacer una serie de mafia. Perdón, un libro de mafia, que iba a ser solo uno. Y a partir de ahí, pues, a mí siempre me han llamado la atención. Y me atreví a ello y ya me enganché como una mona. Ya me enganché, que fue una pasada. Le dije, no, que uno, aquí vamos a sacar más de esto, le podemos sacar, vamos. Y al final se convirtió en 5. Y lo que estamos viendo en este Clan Z es un dark romance. ¿Tú crees que es, qué es para ti el dark romance? Y si esta serie cumple ese subgénero. Vale, es un mafia romance. ¿Está considerado dark romance? Sí. ¿Por qué? Porque hay personajes de moralidad gris, ¿no? Sin embargo, los primeros libros son más bien suaves. Son más que oscuro, es más bien un ahumado, un gris oscuro. Es un ahumado. Pero sí que entra dentro de ese género, ¿no? Entra dentro del dark romance. ¿Qué pasa? Que como en todo, en el dark romance también hay niveles de oscuridad. Hay niveles y los primeros libros, sobre todo el primero y el segundo, pues son considerados pues más suaves. Después, como ya he dicho, voy subiendo un poquito el nivel de oscuridad en cada libro hasta que llega un momento en que dices, mira, si tú no quieres seguir leyendo, está muy bien. Estás en todo tu derecho de abandonarlo. Pero sí que con las advertencias oportunas y diciendo, pues mira, si no es para ti, déjalo, no pasa nada. Pero voy escalando un poquito de oscuridad en cada libro. Sin llegar a límites. Bueno, yo tengo mis propios límites, mis propias líneas rojas que no paso. Sin llegar a esos límites, pues me muevo ahí. Hay una línea, ¿no? Y a mí me encanta tambalearme por ella. Me encanta moverme de un lado a otro, pero sin llegar a traspasarla. Claro, porque normalmente cuando vemos una serie de un asesino pero que mata a los malos, ¿vale? Lo damos como bueno. Por ejemplo, la serie Dexter, ¿vale? Pues él era intocable, al menos para mí, no quería que le pasara nada.
pero luego cuando lo trasladas esto a un romance, a una novela, parece, hoy cuidado, ¿no? Entonces, para mí la línea, dijéramos, que no sé, supongo que no la has traspasado por, según tú dices, tienes una línea, no lo sé, es que el chico no fuerce a la chica, ¿no? Me pones unas caras que no lo sé. No, sí, el consentimiento. El consentimiento, exacto. A mí me puedo tambalearme en esa línea, en el dudoso, pero jamás llegar a algo forzado. Exacto, y a mí es que por eso me encanta, estoy en Lagos, estoy ahí a la mitad, bueno, un poquito menos de la mitad, y me encanta eso en el personaje de Lagos. Y luego lo que quería añadir también mientras estabas hablando, que claro, se nota el nivel de oscuridad, porque en Zarco, que es en la primera novela, ya pintas a un Alex que está como una cabra, y a Oscar todavía más, que digo es que tengo ganas de llegar a Oscar a ver el nivel de oscuridad que hay, ¿no? En Alex ya sube bastante, yo te advierto que en Alex ya sube bastante. Es más a nivel emocional, es una oscuridad a nivel emocional. No son cosas... Es que no quiero hacer spoilers tampoco, pero no es algo que no son acciones en sí, son acciones sí, pero la oscuridad, el nivel de oscuridad es más emocional que otra cosa. Oscar ya no, Oscar ya está para allá, no hay más que verlo, ¿sabes? No hay más que leer sus primeras frases en los libros para darte cuenta de que algo no regula bien en su cabeza. Y va a haber, después de Oscar, ¿qué va a venir? Benny. Y bueno, ahí a terminar, espero poder terminarlo, darle el final que se merece. Pero es que ahora mismo lo que me está... Yo no me imagino el nivel de oscuridad de Benny, que ya sería el quinto, sería, ¿no? Si en el primero, no quiero hacer spoilers, pero es un niño, un niño entre comillas, es un adolescente. No es un niño, tiene 21 años. 21, yo me imaginaba como 19 por ahí. Vale. Ahora creo que me estoy liando, yo creo que tiene 19 en el primer libro y después en el segundo que tiene 20 o algo así. O 20 y 21. Me suena que 20 y 21. Es joven, pero bueno. Sí, es jovencito. ¿Qué pasa? Que siempre ha sido protegido por su familia, ¿no? Por su hermano y por la gente de su hermano, ¿no? Por su familia escogida. Siempre ha sido sobreprotegido. Entonces parece más joven de lo que es. Pero bueno, el chico tiene que espabilar. Yo desde un principio dije que iba a cocerlo a fuego lento, que todo me iba a llevar a su historia. Ya a partir de Alex, porque en Lagos no tiene mucha participación, pero sí que a partir de Alex sí que voy cociendo ese personaje para que me lleve a su historia. Que la verdad me tengo unas ganas locas de ponerme con él. ¿Y Benny es el oscuro? Sí. Vale. Sí. Es que estabas haciendo lectura conjunta, Mónica y yo, de Ya está. Habíamos dicho, o yo por lo menos había dicho, a ver, sí que lo iba a ir intercalando, pero es que no sé si voy a llegar a intercalarlo o directamente hacer un sprint y leerlos todos. Todos del tirón. Se leen rapidito también, ¿eh? Son capítulos cortitos, aunque también cada vez el libro son más gordos. No, bueno, Alex y Oscar tienen casi las mismas páginas, pero sí que al ser capítulos cortos son muy ágiles de leer, porque es lo que tiene el capítulo corto. Terminas uno, te lees otro y cuando te has dado cuenta te llevas 20 y no te has dado cuenta. Pero sobre todo es que, lógico, como cualquier buen libro, ¿no? Que la historia te atrape y te enganche. Yo empecé Zarco y de repente dije, ups, pero si ya se ha acabado, ¿sabes? O que era aquello de pam, 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 y eso que sé que yo lo leí más lento, en este caso Ivette, bueno, tenía más tiempo y pudo leerlo, lo leí antes que yo. 3 días me duró. 3 días me duró. Bueno, ahí me duró lo que me duran normalmente, cuando estoy en cargas fuertes de trabajo, pues me duran eso los 4 o 5 días, pero es que lo volé porque se lee y la trama te engancha a 100%, entonces claro, da igual que sean capítulos, yo creo que aunque hubieras hecho un único capítulo, hubiera y leído entero, porque es que no podías dejar de leerlo. Eso es lo que pasa también, como te había dicho, ¿no? Como te había dicho, a la hora de quitarle paja. Tú si le quitas escenas innecesarias que no aportan nada a la trama, porque hay algunas veces los escritores decimos, pues mira, me apetece escribir esto y ponerle esto al libro, pero después tienes que plantearte, dice, ¿el libro lo necesita? ¿Es necesario para la trama esta escena? Por mucho que a ti te guste, porque a mí hay escenas que me encantaría escribir, y dices, pero si el libro no lo necesita, ¿para qué lo vas a poner? Si al final después vas a dar un rodeo para llegar allí, a donde quieres llegar realmente, donde tienes que llegar realmente. Entonces muchas veces es eso, el quitar escenas relleno, quitar capítulos relleno, y al final te quedas, ¿es un libro más corto? Sí. A ver, esto es mi opinión, ¿no? Esto es lo que yo hago, me parece perfecto lo que hacen los demás, es más, leo libros de todo tipo.
pero sí que a mí me funciona bien así y lo que me pasa es eso, que me mantiene completamente centrada en la trama. Entonces, si mantienes mi atención, es medio trabajo hecho. Por eso también puedo escribir más rápido. Claro. A ver, yo te quería también comentar, el otro día, mirando Instagram, ahí perdiendo el tiempo ahí en Instagram, que nos deja a veces. Bueno, alguien dijo algo así como, o quise entender yo, que muñeca rusa y polvo, no sé Princesa cómo de se polvo y llama, sangre, sí. polvo y sangre es, Sí, princesa de polvo y sangre. o princesa de polvo y sangre, ¿tienen algo que ver con Clan Z? Sí, a ver, Porque oí como que... a mí me encanta oí como que meterme en no- berenjenales. A mí me encanta meterme en berenjenales. ¿Qué pasa? Que yo tenía esos dos libros de Mafia Romance. Tenía Muñeca Rusa, que era sobre mafia rusa, y Princesa de polvo y sangre, que son sobre clanes de narcotráfico gallegos. ¿Qué pasa? Que yo cuando escribí Zarco, y dije, terminé Zarco, ya decidí que iba a ser una serie, porque los personajes secundarios me estaban dando muchísimo juego, y dije, voy a seguir con esto. ¿Qué hice? Yo dije, necesito una protagonista para Lagos. Sabía que Lagos iba a ser el siguiente. Entonces, cuando le puse a dar vueltas en mi cabeza a la historia que quería hacer, dije, necesito una chica que sea que se guarde un poco más las cosas para él, que tenga una personalidad muy Ness, porque no haya leído Lagos, muy Ness. Entonces, cuando me di cuenta, dije, yo ya tengo este personaje. ¿Dónde lo tengo? En Muñeca Rusa. Y dije, espera, vamos a juntarlos aquí. Y entonces fue cuando decidí, de alguna manera, poner el libro de Muñeca Rusa como un 1.5, en el que no es necesario leérselo para entender el segundo libro del Clan Z, para entender Lagos, pero sí que te aporta información sobre el pasado de la protagonista. Entonces, es eso, es un 1.5. ¿Qué pasa? Que eso funcionó muy bien, a la gente le encantó. Yo dije, espera, tengo otro Mafia Romance. Y entonces decidí hacer no lo mismo, sino algo... Es menos prescindible, ¿no? Es más un cameo y es más cameos un crossover, ¿no? Entre los dos libros. Con Princesa de polvo y sangre entre Alex y Oscar. Es que he visto ese orden, ¿no? Y he pensado, ¿cómo? Digo, yo para mí era... No es necesario leérselo. No es necesario leérselo. Sí que aporta un poquito más de información, especialmente Muñeca Rusa, aporta un poco más de información a la trama de Lagos. Pero si nosotros leemos Clan Z y luego queremos leer Muñeca Rusa, pues ya sabremos quién es, conoceremos su historia y listo. Sí, vale, porque vale. En la parte 2 del Clan Z, en el libro de Lagos, pues salen los protagonistas, aparte de Ness, que sale de ese libro, salen los protagonistas, que son, bueno, los rusos, ¿no? Los de Muñeca Rusa. Entonces sí que, si tienes curiosidad por saber quiénes son esos personajes y de dónde vienen, pues sí que puedes leer el libro de Muñeca Rusa, que es su historia. Vale. Interesante, muy interesante. Yo reciclo personajes, al final. Perfecto. ¿Qué elementos crees que son esenciales para escribir una buena historia de este género? ¿Qué elementos son esenciales? Si al final eso, cada escritor te va a decir una cosa distinta, ¿no? Para mí, sobre todo, es tener una trama que esté... Vale. Sobre todo en una serie, a mí me encanta el hecho de que la trama aunque tú cierres una subtrama en un libro, lleves la trama durante toda la serie. Que dejes esas pistillas o esas cosas para que la gente siga leyendo la serie, ¿no? Le cree curiosidad. Aparte de por las subtramas o por las tramas del propio personaje o el romance entre los personajes, sino que tenga una trama en común todos los libros. Yo creo que eso, cuando haces una serie, es fundamental, en mi opinión, vamos. Y después el no tener miedo. No tener miedo a las críticas, porque al final, sí, tú cuando estás con un Mafia Romance, es lo que hemos hablado, ¿no? Son personajes de moralidad gris, y si estás pensando en lo que la gente va a decir, o la gente va a pensar, o que no va a gustar, o es demasiado, al final, pues te estás cohibiendo. Y es eso, sin miedo, sin miedo, tú tira para adelante, después te tiene que caer, te va a caer igual. Tus personajes masculinos, como hemos hablado antes, tienen una fuerte carga psicológica. ¿Y cómo desarrollas estos perfiles? ¿Qué te inspira a crearlos? Si al final hay que estar un poco loco para escribirlos también, ¿no? Pues dependiendo del personaje. Yo con Oscar, por ejemplo, yo llegué a un momento en el que son dos personajes en uno.
porque, bueno, son muchos personajes en uno. Ten en cuenta que Oscar tiene voces en su cabeza. Entonces, y sobre todo tiene una voz que es un personaje muy marcado, que tiene personalidad propia. Entonces llega un momento en el que te vuelves también un poquito, tienes que ser un poquito veleta, ¿no? Y darte cuenta, porque yo sobre todo me baso mucho sobre mi forma de pensar, mi lógica en casi todos los personajes, ¿no? Le saco la lógica, le saco la coherencia a todos los personajes basándome en mi coherencia y en mi lógica. Después con el resto de personajes, especialmente eso, como Moralidad Gris, pues tienes que meterte un poquito en su personalidad. Tienes que ser un poquito actor, ¿no? Y meterte en esa personalidad, cómo es, qué haría esta persona en este caso. Y resulta complicado, pero al final, pues, todo es práctica. Al final, pues, cuando te das cuenta, estás tocando distintos personajes. Es más, en un libro, si es a dos voces, tanto el personaje femenino como el masculino, y estás cambiando de personalidad. Tu mentalidad está cambiando de personalidad a cada instante. ¿Y te has documentado para lo que dices que el personaje este, por ejemplo, de Oscar, que oye voces y tal? ¿Has hecho un trabajo de documentación? Sí. Google y yo somos mejores amigos y el ChatGPT es una pasada para esto. Te recopila la información de toda Internet tú se lo pides y él te lo da, ¿sabes? Después lo contrastas en distintas páginas y tal. Y al final, pues eso, al final casi todo tienes que documentarte, ¿no? Tienes que saber sobre lo que estás escribiendo. Y sí que, aunque intento no entrar muchísimo en lo que es un problema mental, sino tomarlo, no a la ligera, pero sí que tomarlo más como es parte de su forma de ser, ¿no? Eso no tiene cura. Entonces, sí que he estado buscando información para no meter la pata, sobre todo. Claro. Y me comentas que son todos o casi todas tus novelas a dos voces o son en este caso en Clan Z que son a dos voces. Casi todas son a dos voces. Empecé haciéndolo a una sola voz, a la voz femenina, y después me di cuenta de que el juego que te da tener dos puntos de vista es increíble. Es que además para el escritor es mucho más sencillo porque siempre puedes... Es un recurso más, ¿no? Tú cuando te quedas sin nada que decir desde un punto de vista, siempre puedes pasar al otro y encuentras que decir. Entonces sí que es mucho más sencillo para el escritor. Y después el lector, yo como lectora, me encanta escuchar los dos puntos de vista. Decidiste autopublicar tu primera novela que escribiste hace ya mucho tiempo, bueno, unos años, y sabemos, también nos lo has contado, que de alguna manera pues no te va mal, ¿no? Que has logrado bastante éxito. ¿Qué le dirías a una escritora que empieza ahora en el mundo de la autopublicación? Que no se meta en berenjenales como yo. No te metas en series largas, por favor. Porque al final, lo he visto, es el mayor error de novata que se suele cometer. Y no lo he cometido solo yo, tengo muchísimas compañeras escritoras que han cometido el mismo error. Tú empiezas en una serie, tú empiezas escribiendo un libro y dices, quiero sacar de este personaje secundario, le voy a sacar para este libro, para este otro, y al final vas a querer escribir tantas cosas sobre distintos subgéneros, sobre tocar tantos temas, que eso vas a estar atada a hacer esa serie porque la has empezado. Entonces es un error de novata que cometemos muchísimas, empezar con series, o es el segundo o tercer libro ya meterte en una serie. No, disfrútalo, primero el primero, después series, libros autoconclusivos, toca distintos temas, ve qué es lo que te gusta realmente, qué es lo que te atrae, qué es lo que se te da bien y después explótalo. Gran consejo. Mucho. Tus lectoras son muy fieles y siempre posicionan tus novelas en los primeros puestos de Amazon. ¿Y cómo es tu relación con ellas? ¿Cómo te afecta su apoyo? Genial, la verdad es que es una pasada. Es una pasada. Yo me acuerdo que cuando escribí el primer libro, a mí me chocaba muchísimo que la gente hablara de mis personajes como si fuesen personas reales. Porque ahora no me afecta, ¿no? Ahora es algo normal, ahora yo hablo de ellos como si fuesen personas reales. Pero sí que era algo que me sacaba de onda, que me chocaba muchísimo. Está hablando de algo que salió de mi cabeza, de mis desvaríos, como si fuese algo real, cuando es un personaje que lo he creado yo. Y la verdad es que es increíble. El feedback, todo. Cuando te hablan, lo bueno y lo malo muchas veces, ¿no? Que te ayuda a aprender también. Pero sí que es increíble tener el apoyo, el tener eso, que tu libro en cuestión de horas esté liderando la tabla de más vendidos de Amazon, que es una pasada. Dices, ¿qué ha pasado aquí? No terminas de creértelo, la verdad. Pero es increíble.
de lo mejorcito que hay, la verdad. De este mundillo es de lo mejorcito que hay. Genial. Nos está encantando todo esto que nos estás contando. Ahora, luego si tienes alguna cosa más a añadir, lo añadimos al final, pero ahora vamos a pasar un poquito a tus preferencias lectoras. ¿Qué géneros o subgéneros sueles leer normalmente? ¿Y cuál sería el último libro que has leído? ¿Géneros o subgéneros? Últimamente me está dando mucho por el mafia romance, me está dando más por las cosas más dark, más oscuras, pero sí que he leído de todo. He leído desde histórica, que últimamente no me tira demasiado, no sé por qué, no me va por ahí. Hasta, bueno, siempre dentro del romance, me suelo mover dentro del romance, no hago distinciones. La fantasía me gusta mucho, bueno, me gusta muchísimo la fantasía. Y si tenía un romance de fondo, ahí ya me tienes. Y después, mi última lectura, terminé ayer por la noche Twisted Hate, de Ana Huang, porque tengo esa serie pendiente. Me leí los 3 primeros y me gustaron bastante. Y a ver si empiezo hoy con el cuarto. ¿Y hay alguna novela que te encante y que siempre recomiendas? El primer mafia romance que leí, Bastarda, de Rachel R.P., lo tiré toda la vida. Lo tengo tan gastado que se me caen las páginas. Es una de esas relecturas, es mi lugar, seguro. Yo me acuerdo que fue uno de los primeros mafia romance que leí. Y dije, es que esto me encanta. Esto me encanta. Y a partir de ahí empecé a leer más sobre el género. Y cuando esos momentos de bloqueo, ese momento que no sabes qué leer o que no te apetece leer nada, pues siempre vuelves al fiable, al de siempre, que está tan gastadito el pobre que voy a tener que pedirle otro ejemplar porque lo he leído 50.000 veces. Rachel te lo envía, seguro. Sí. Pues yo en este caso, ahora vamos a meter aquí sin... justo estoy en un reto lector y pregunté a alguien, ¿no?, que me aconsejara un libro de vampiros y me dijo, Tu sangre es mía, de Rachel R.P. Bueno, y me lo leí y estoy como con el tuyo, ¿sabes? Es que ahora me faltan los otros 3. O sea, es que es una serie pasada. Me encantan esos libros. Es que es súper... O sea, ese sí tuve más tiempo y me lo leí en un fin... Es que tardé, creo que fue un fin de semana. Me puse y pim, es más cortito. No sé, pero me dejó con tanto hype de... Es que me tengo que leer los otros 3 y luego se lo puse en la reseña. Digo, eso no se hace, Rachel. Porque claro, o sea... Por suerte están publicados. Imagínate cuando no están publicados. Bueno, eso. A mí me tocó esperar por todos. ¿Qué pasa? Que yo también conozco a Rachel, somos amigas, entonces sí que podía leerlo un poquito antes que los demás. Pero tuve esa suerte, ¿no? Pero sí que los hermanos Bain, los vampiros son una pasada de libros. Son geniales, sí. A mí, bueno, me han gustado. Si te das cuenta, son muy mafia. Son muy mafia. Son llevado a la fantasía, ¿no? A la fantasía paranormal, a los vampiros, pero tú le quitas que sean vampiros y son mafiosos. Sí, tiene un rollito mafioso. Sí. Son muy chulos. Vale. Por último, ¿qué novela le recomendarías a una persona que tiene ahora mismo un bloqueo lector? Pues depende del género que le guste, ¿no? Yo creo que también mucho depende de los géneros. Yo soy muy de romance contemporánea, yo soy muy de Ana García. A mí me gusta, no sé si conocéis a Ana García, si habéis leído algo de ella. A mí me encanta cómo escribe esa mujer. Y Quédate conmigo, de Ana García, es otro de mis libros, otro de mis lugares seguros. Es otro de esos libros que dices, cuando tengo problemas, pues eso, o Bastarda de Rachel R.P. o Quédate conmigo, de Ana García, porque son libros muy ágiles, que lees muy fácil y que se te pasan las páginas volando. Entonces, al final siempre vuelves a coger ese gustillo por la lectura cuando lees algo que te ha gustado anteriormente. Me los apunto porque estos no los había leído y están en mi lista de pendientes. Los hermanos Bain, si quieres, como vamos a leer ahora otros que se llaman Clanfeta porque se nos han metido en medio, pero luego si quieres hacemos un huequecillo y yo tengo que leerlos, porque son 4, he leído el primero, de verdad, pero es que ya estoy enganchada. Los hermanos Bain son una pasada. A ver, hay que decirlo, Rachel escribe muy, muy bien y tiene libros muy, muy buenos. Pero sí que para una serie completa, que además ella es más constante que yo con las series, a ella le gusta más meterse en berenjenales que a mí, ojo, sí que esa serie es increíble. La de Warlock también, que es más ciencia ficción también. No, es
un estilo, es lo mismo, mafiosos, pero en vez de ser vampiros, ni mafiosos. Es una distopía. Es una serie de distopía con seres mágicos y está muy, muy bien. Mucha acción, mucho diálogo, mucha agilidad a la hora de leerlo. Está genial. Pues creo que hemos dado un montón de libros para que la gente, nuestros oyentes, se los anoten y hagan más larga esa lista de pendientes que tenemos todos. Pero madre mía. Y yo aprovecho para hacer publicidad del podcast porque tenemos un episodio hablando de mafia con el Rachel RP. O sea, que después de escuchar a Jess GR os podéis ir al de Rachel directamente. Sí. Pues hasta aquí el episodio. Gracias por tu paciencia, Jess, y estás invitada a volver a cuando quieras. Si quieres decir algo, las últimas palabras, dar algún consejo, no sé, lo que quieras. No, daros las gracias por haberme invitado y que ha sido un placer, que me he pasado genial. Perfecto, pues nosotros también lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho de lo que nos has contado. Eso, tenemos un montón de nuevas novelas ahí listadas en nuestra eterna lista de pendientes. Y nada, un placer, nos vemos pronto. Chao, gracias.